El miedo. El miedo es algo que muchas veces no nos deja avanzar. Sin embargo, el miedo también es parte de nuestra vida, es parte de nuestra genética, es parte de los seres humanos, aunque no lo creas. Cuando éramos nómadas, cuando los seres humanos estábamos en plena evolución, acuérdense que nosotros no teníamos realmente mapas, no sabíamos qué había detrás de la montaña, qué había detrás de esa selva, qué había en el interior de ese bosque, así que nosotros pues nos dejábamos llevar por algo que se llama el instinto, pero el instinto venía del miedo. El miedo a ese frío, el miedo a ese lugar oscuro, nos hacía prevenirnos de una muerte tal vez segura. Por lo tanto, el miedo es algo que nosotros traemos los seres humanos, es lo que quiero que entiendas. Y el miedo puede usarse a nuestro favor. El miedo puede usarse a nuestro favor. Y aquí es donde te vamos a compartir los 4 pasos para superar el miedo. Y con el cuarto por fin lo lograrás, así que quédate a este video. Si es que vivimos muchas personas con miedo. ¿Sabías que el 70% de las personas que están en los hospitales generalmente es por miedo? Sí. ¿Miedo a qué? Miedo a que me vayan a dejar, miedo a la soledad, miedo a la pobreza. Hay gente que incluso tiene miedo de que se va a enfermar y termina enfermándose, porque el miedo baja todas nuestras defensas, baja todos nuestros niveles. Llega un momento en el que el cerebro ya no soporta tanto estrés provocado por el miedo, que lo manifiesta a diferentes órganos, lo manifiesta que al hígado, lo manifiesta que al riñón. En casos más graves puedes llegar hasta tener un cáncer, producto de un miedo. Así que estos pasos te van a ayudar. Y vamos a comenzar con el primero. Y el primero te va a sonar un poco raro, pero tienes que entender que realmente el miedo solamente es el producto de tu imaginación. El miedo es el producto de tu imaginación. Si te das cuenta, la mayoría de las personas, tenemos miedo, pero de algo que no ha pasado. Sí. Cuando tienes miedo de aventarte un clavado, tienes miedo de subirte a un juego, tienes miedo de realizar ese viaje, tienes miedo de dejar a esa pareja y ver qué es lo que va a pasar, tienes miedo de algo que aún ni siquiera ha sucedido. Ese es el primer punto que quiero que entiendas. Realmente el miedo es algo que aún no ha sucedido. Y también quiero darte un dato importante para las personas que en este momento están preocupadas, porque no saben qué va a pasar, porque la incertidumbre los mantiene en estrés, en angustia, en desvelo. Quiero que entiendas algo extremadamente importante, mis estimados que nos están viendo. Está comprobado que el 80% o hasta el 90% de aquello que nos preocupa no sucederá. Quiero que te acuerdes de todas aquellas cosas que pensaste en el pasado, que dijiste, es que si voy a ese viaje y me pasa algo malo, y es que si hago esto y me... Piensa todas las veces que te has preocupado a lo menso, de puras cosas que ni siquiera sucedieron, pero lo que sí sucedió es que dedicaste muchísimas horas, días y a veces meses o años a preocuparte por algo que jamás sucedió. Dime, ¿tiene eso algún sentido? Y ten mucho cuidado porque el miedo en tu mente está creando que eso suceda. Es decir, acuérdate que nosotros somos los creadores y lo creamos con nuestra imaginación. Todo lo que ves que ha sido hecho por el humano, por el ser humano, todo lo que se ha hecho por un humano, primero ha sido creado en la mente. Primero se ha imaginado este celular, este aro de luz, esta silla, esta playera. Alguien la tuvo que imaginar para poder crearla. Entonces, el miedo lo que hace es que tú en tu mente estás creando, al preocuparte, estás creando las escenas que posiblemente podrían pasar a ti, a tus seres queridos, a tu negocio o a lo que sea que le tengas miedo. Al crear esas escenas en tu mente, lo único que estás haciendo es darles fuerza, energía. Acuérdate que la energía es como el agua. Se la puedes inyectar a lo malo y a lo bueno. El agua la puedes inyectar a las plantas, a las bonitas, a las flores y también la puedes echar a la hierba mala. La hierba mala también crecerán las flores. El agua es como esa energía y esa energía tú se la estás implantando a ese miedo, a estar pensando si me subo, si no me subo, y es que mis hijos se fueron de viaje y si les pasa algo porque a donde van dicen que es muy peligroso. Estoy plantando la semilla para que eso suceda. Estás diciéndome, Sergio, que soy culpable de muchas de las cosas que tal vez le ha pasado a la gente que quiero.
Es muy doloroso y te lo tengo que decir en este video, sí. Si tu preocupación fue muy fuerte, si tu miedo fue muy fuerte, tan fuerte como para impactar al subconsciente y a Dios, es muy probable que hayas tenido que ver. Así es, mis estimados. Acuérdense que estamos dando los 4 pasos para superar el miedo. Ya vamos con el primero, entiende que el miedo solo está en tu imaginación. Vamos con el segundo paso. El segundo paso para superar el miedo rápidamente. Entiende que el miedo está... entiende que tienes que hacer las cosas aún con miedo. O sea, si vamos a suponer que en este momento dices, es que si lo suelto, por ejemplo, vamos a decir, si suelto a una persona, pues, y si me quedo sola, y si ya nadie me quiere, y si no puedo con los gastos, si no puedo con los niños, no sé. Empiezas a pensar en eso y eso te da miedo, ¿no? Pues el secreto es que hagas las cosas aún con miedo. ¿Tú crees que las personas que se avientan de paracaídas la primera vez pues no tienen miedo? Obviamente la primera vez nos va a dar miedo, pero una vez que lo hagas, ya no vas a tener miedo e incluso te vas a ser una persona que es capaz de disfrutar el miedo. Así es. Y muchos dirán, ¿cómo disfrutar el miedo? Sí se puede disfrutar el miedo. Te voy a poner un ejemplo rápidamente. Cuando tú vas al cine a ver una película de terror, ¿a quién le gustan las películas de terror? Comenta aquí. Si te gustan las películas de terror, quiero que lo pongas aquí. Me gustan las películas de terror. Para que vean cuánta gente le gustan las películas de terror. ¿Y a poco no dices, pago para que me espanten? Es más, vas al cine, llegas al cine. Y si la película no estuvo buena, sales que, no, gasté mi dinero a lo tonto. O sea, querías que te espantaran, ¿sí o no? Fíjate, es más, y si la película está buena, ya ves que de repente llega y más te espantan y dices, y hasta volteas a ver al de al lado que también gritó y hasta se hacen de lejos. Chido, güey. Sí, o sea, disfrutas el miedo. ¿Por qué? Porque ya has visto tantas películas de terror que ya te gusta. La vida es una atrevida aventura, si no, no es vida, una de mis frases favoritas. Entiende que esta vida es de retos. Hoy sueltas, hoy tienes a alguien, hoy amas, hoy te dejan, hoy tú dejas, hoy te hieren, hoy tú hieres. Es un viaje, es una vida con adversidades, pero que eso es lo que se disfruta. Los viajes que más se recuerdan son los viajes que más adversidades tuvieron. ¿Te acuerdas cuando se nos ponchó la llanta? ¿Te acuerdas cuando pasó esto? ¿Te acuerdas que no nos dieron el hotel? ¿Te acuerdas? Y te acuerdas de la borrachera que me puse. Esos son los que más te acuerdas. Así que piensa, mi estimado, piensa. Haz las cosas aún con miedo y terminarás disfrutándolo. Tercero, visualiza y ten un ritual de inicio. ¿A qué me refiero con visualiza y ten un ritual de inicio? En otro tipo de miedos, por ejemplo, hay gente que me dice, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a volar, tengo miedo, no sé, a cualquier cosa, a mi entrevista de trabajo, tengo miedo de volverme a enamorar, tengo miedo. Bueno, visualiza. La visualización ha sido comprobada científicamente y nos ayuda demasiado. ¿Qué es la visualización? Todas las noches, 5 minutos. Imagínate que ya estás haciendo aquello que te da miedo. Imagínatelo, pero cierra tus ojos y trata de que sea lo más real posible. Imagínate yo haciéndolo 1 mes todos los días. Y cuando tú llegues, el cerebro no entiende de realidad y ficción. Cuando llegues al momento, te juro que no te va a dar tanto miedo como antes, porque eso ya lo viviste 1000 veces acá. Esta es una de las técnicas más poderosas que puedes utilizar para vencer el miedo a cualquier cosa. Si en 1 mes pienso dejar a mi pareja y ser independiente, bueno, todo este último mes, todas las noches visualízate siendo independiente, visualízate teniendo un nuevo departamento, qué muebles le voy a poner, visualízate que encuentras trabajo, visualiza todo eso para que cuando llegue el momento tú ya lo hayas vivido, tu subconsciente ya lo haya vivido. Totalmente, totalmente. Y ten un ritual de inicio. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, antes de hacer algo que te dé miedo, no sé si te has dado cuenta, los jugadores cuando entran a un partido se persignan, ¿no? Es un ritual de inicio. Hay motivadores que están saltando detrás del escenario. Por ejemplo, yo a veces me pongo a saltar atrás del escenario, ¿no? Para antes de entrar a las conferencias. Bueno, es un ritual de inicio, persignarse o hacer una oración. Crea un ritual de inicio, algo que digas, esto a mí me da energía. Y antes de hacer eso que vas a hacer, realiza tu ritual de inicio. Una oración, ir a la iglesia, pedir perdón, saltar, ir a correr. Ya tú sabrás cuál es tu ritual de inicio, ¿sale? Y por último, el último paso con el que por fin lo lograrás, pon mucha atención. El último paso es, sé consciente de tu mortalidad. Cuando los seres humanos estamos conscientes de que hoy existimos, de que hoy somos carne, hueso y sangre, y mañana somos polvo, porque eso va a pasar, te vas a morir.
te vas a morir, y todos los que estamos aquí también. Y no importa si eres Brad Pitt o eres Carlos Slim o eres la persona que barre las calles, no importa quién seas, a todos nos va a cantar, te va a cantar. Vale la pena estarnos preocupando, estarnos llorando, estar ahí con el miedo todo el tiempo. Vale la pena. ¿Cuántas horas has desperdiciado sufriendo? ¿Vale la pena? No. Pero cuando tú te levantas en la mañana y estás consciente de que en lo que tú dormías más de 1 millón de personas murieron, entonces en ese momento lo mínimo que haces es sonreír y decir, gracias Dios mío por un día más. Y ahí es cuando dejas de tener miedo, porque cuando una persona está verdaderamente conectada con Dios, no tiene miedo, o al menos su miedo es muy mínimo. Su miedo solamente es el instintivo que dije al principio, pero no más. Un miedo que te protege, un miedo que te advierte, pero no más de ese miedo. Más de ese miedo no está permitido, manada. No tiene caso tener miedo en una vida tan pequeña. 80 años, 90 no son nada, absolutamente nada. Si tú te pones a pensar ahorita cuando tenías 10 años, cierras tus ojos, te visualizas, parece que fue ayer. Bueno, así te va a pasar cuando tengas 70, 80, si es que llegas. La vida es muy corta. Ay, hubiera ido, ay, hubiera hecho, ay, es que me hubiera casado, es que si le hubiera hecho caso, hazlo. Porque tu vida se está yendo para siempre, se está acortando. Y no tiene caso tener miedo. La verdad es que se está yendo al carajo. Así que cada día que nosotros vivimos es un día menos. ¿Y cómo lo quieres vivir?